Estamos en diciembre, estamos celebrando la Navidad y la Navidad es que Cristo vino a este mundo. Cristo Jesús vino a este mundo en forma de hombre, nació como un bebé. Y como le estamos enseñando a los pequeños en mi casa, la Navidad es que nació Jesús. Nació Jesús. Eso es lo que estamos celebrando y celebramos que Él vino, pero no vino nada más, sino que vino con una misión clara, vino con un propósito claro en mente. Y esta misión por la que Él vino la hemos estado estudiando y profundizando en el Evangelio de Juan. Hemos estado viendo cómo se lleva a cabo esa misión por la que Él vino. Y hoy llegamos al gran momento. Hoy llegamos al cumplimiento de su misión. Hoy llegamos a la hora que habíamos estado esperando. Si ustedes se acuerdan, en capítulos anteriores en el Evangelio de Juan, Jesús decía, no ha llegado mi hora, no ha llegado mi momento, pero ahora llegó esa hora y llegó ese momento, el momento que iba a cambiar la historia para siempre. Este relato que vamos a profundizar hoy es como esa parte de la película que uno no se puede perder porque si no, no entiende nada, donde se resuelve el conflicto. Juan nos ha estado llevando a este momento, cargando tensión, construyendo momentum, y está creciendo la expectativa y está creciendo el anhelo de este gran momento, y hoy llegamos finalmente a este momento. Vamos a estar en el capítulo 19 del Evangelio de Juan, puede buscarlo, y vamos a iniciar en el versículo 28, Juan 19, 28. Y les recuerdo que Jesús fue traicionado, Jesús fue condenado, Jesús fue azotado, le dieron latigazos en su espalda, se hizo carne viva su espalda. Después de un forcejeo de intereses entre Pilato, un gobernador romano, y los líderes judíos, después de debatir si sí o si no, finalmente fue entregado para ser crucificado. Y ahí nos encontramos, Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, colgado de una cruz, golpeado, escupido, humillado, herido, azotado, colgado en un madero. Ahí nos encontramos, y el versículo 28 dice así: Jesús sabía que su misión ya había terminado, y para cumplir las escrituras dijo, tengo sed. Había allí una vasija de vino agrio, así que mojaron una esponja en el vino, la pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. Después de probar el vino, Jesús dijo, todo está cumplido. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. ¡Qué pasaje tan poderoso! En este pasaje está concentrada y fundamentada nuestra esperanza. El gran momento que Juan nos estaba llevando ha llegado. Y yo quiero que nada más fragmentemos un par de pensamientos, un par de puntos que no se nos pueden escapar de este pasaje. Recordemos que la resurrección, que la crucificación era un método de ejecución sumamente cruel, reservada para lo más bajo, sumamente angustiante, sumamente humillante. Y resulta que las personas que iban a ser crucificadas, usualmente se les ofrecía una bebida como para adormecer un poco el dolor, como para drogar un poco su cuerpo de tal manera que no fueran completamente conscientes de lo que estaba pasando. Y eso no lo encontramos en el Evangelio de Juan, pero mira lo que dice Marcos 15, 23, otro evangelio. Dice que le ofrecieron vino mezclado con mirra a Jesús, pero él lo rechazó. O sea que su deseo era estar completamente consciente de lo que estaba pasando.
Su deseo era estar completamente consciente de lo que iba a atravesar para pagar el precio completo de nuestra deuda. Entonces, el primer punto que Juan no quiere que olvidemos es que Jesús estaba consciente. Mira lo que dice aquí. Jesús sabía. Jesús sabía. Él tenía claro. Esta palabra sabía nos habla de que había intencionalidad en lo que estaba pasando. Se estaba desarrollando un plan que a Jesús no se le ocurrió en ese instante, sino que desde el inicio de la creación, cuando el pecado entró al mundo, desde ahí ya se estaba desarrollando un plan de redención. Y Jesús estaba consciente de eso. A la vez dice que Jesús inclinó la cabeza. Pónganse a pensar en esto. Jesús inclinó la cabeza. O sea, que en el momento más bajo, en el momento más vulnerable, en el momento más doloroso, aún en ese momento se estaba cumpliendo su plan al pie de la letra. ¿Por qué se estaba cumpliendo su plan al pie de la letra? Porque no se le escapó, no se le chispoteó. No dice que él estaba tan débil que ya no pudo resistir y finalmente se le cayó. No, dice que él inclinó, o sea, intencionalmente, consciente de. Pónganse a pensar en esto, la muerte no tenía ningún derecho sobre él porque él no pecó. La muerte es la consecuencia del pecado, pero si él no pecó, la muerte no tiene poder sobre él, pero aún así conscientemente él entregó su espíritu porque sabía que era necesario para cumplir su misión. Entonces Jesús es completamente consciente de lo que está pasando. Otro punto sorprendente es que la misión de Jesús fue completamente confirmada por las Escrituras. Y esto es un común denominador del Evangelio de Juan, si usted se ha dado cuenta. Hay muchos detalles de cómo Él nos dice, hey, se cumplió esta profecía, hey, mire lo que pasó. Aún Dios usa personas como Caifás, ¿se acuerdan? Que dijo, es mejor que muera un hombre y no todo el pueblo. Aún de la boca de los que están en contra de Jesús se está cumpliendo su plan, su promesa, su palabra. Aún en el letrero que le pusieron en la cruz se están cumpliendo escrituras. Y en este caso se está cumpliendo lo que encontramos en el Salmo 69, 21. Si quiere apuntarlo, si no se lo leo, dice: en cambio de comida me dan veneno y me ofrecen vino agrio para la sed. Entonces, aún en este momento se están cumpliendo las escrituras. Ese es el segundo punto. Las escrituras se están cumpliendo y las escrituras confirman que Jesús es quien Él dice que es. Él es el Mesías, Él es el Cordero de Dios. Él es consciente de lo que está pasando, Él está en control. Pero además de tomar ese sorbo de esa bebida, que recuerden, no es la bebida para adormecer el dolor, sino es otra bebida. Se nos dice que es una vasija de vino agrio. Algunos comentaristas dicen que era una bebida que los soldados estaban tomando para pasar el tiempo mientras finalmente los tres crucificados morían. Y Jesús toma ese sorbo con un propósito en mente. Cumple las escrituras que ya dijimos, pero también tiene un propósito que es humedecer sus labios resecos y su garganta estremecida por tanto dolor, para finalmente hacer un anuncio final, hacer un gran anuncio final al mundo. Piensen nada más en esto: si alguien está crucificado y pide algo de tomar para tener un poquito de humedad en la garganta, apoyarse en los clavos, aspirar aire para dar un último mensaje, es porque ese mensaje es sumamente importante. Jesús humedece su garganta, humedece sus labios, toma aire en ese momento de sufrimiento, se apoya de los clavos que lo sostenían y exclama un grito de victoria. Y Él dice: todo está cumplido. Todo está cumplido. Consumado es, dicen otras versiones. Consumado es, todo está cumplido. Que esta es una palabra griega, tetelestai. Él está gritando tetelestai. Todo se ha cumplido. Todo es consumado. Misión cumplida. La razón por la que vine a este mundo, la razón, el propósito, el objetivo, ya
se cumplió, lo logramos, lo logré, se acabó, punto final. Charles Spurgeon dice que tetelestai es una gota de tinta, una gotita de tinta en un océano de significado. Pónganse a pensar en eso. O sea, en otras palabras, es una simple palabra que toma poca tinta para escribir, pero el significado detrás de ella es inmenso. Y esta palabra era sumamente común en el contexto donde Jesús estaba. Cuando había una deuda pendiente y alguien finalmente podía pagar y saldar la cuenta, habían comprobantes o facturas o recibos que decían tetelestai, se pagó, se acabó. Piensen usted está saldando la hipoteca o saldando un préstamo estudiantil o saldando un loan, un préstamo de salud. Tetelestai, se acabó, es irreversible, ya no puede ser deudor si ya no es deudor, se acabó. Otra manera que se utilizaba esta palabra era los siervos o trabajadores cuando terminaban la faena, cuando terminaban un proyecto, tetelestai, se acabó. Hey, hice lo que tenía que hacer, ya, punto final. O los artistas, escultores, pintores, cuando terminaban una obra, tetelestai, se acabó, se finí, esto es. Punto y final. Y nosotros decimos, ok, todo está cumplido. Pero ¿qué está cumplido? Pongamos a pensar, ¿qué está cumplido? Bueno, las promesas, las profecías del Antiguo Testamento son cumplidas en Jesús. Tenemos historias del pueblo de Israel esperando un Mesías que cambiara la historia, un Mesías que lo rescatara, un Mesías que lo reconciliara con Dios. Y aquí ese Mesías finalmente vino y cumplió su misión. La espera había terminado. El trabajo había estado completo. ¿Qué otra cosa se cumplió? Los sacrificios animales que se hacían en el Antiguo Testamento eran una sombra de algo que iba a ser completo. O sea, todos esos sacrificios no eran suficientes. Había que estar haciéndolos constantemente, pero a través del sacrificio de Jesús, el Cordero de Dios, ese sacrificio fue hecho una vez y para siempre. Se cumplió, se acabó. ¿Qué otra cosa está completamente cumplida? La paga de nuestro pecado, que es la muerte. Nosotros merecíamos la muerte y esa muerte no fue pasada por alta, sino que alguien murió. ¿Quién murió? Cristo. Se acabó. El pecado que nosotros teníamos nos aseguraba la muerte y esa muerte fue cumplida en Cristo. La satisfacción de la justicia de Dios fue cumplida en Cristo. Era necesario que alguien muriera y por eso Jesús vino en forma de hombre, lo que celebramos la Navidad, con una misión en mente y aquí en este momento la está cumpliendo. Y piensen esto, una simple palabra puede cambiarlo todo. Piensen esto, cuando un juez da un veredicto y declara a alguien inocente, esa persona, el acusado, se le cambió el rumbo, el destino para siempre, ¿verdad? Cuando una mujer dice que sí, cuando alguien le pide matrimonio, esa simple palabra cambia el destino y el rumbo de la pareja para siempre. Cuando Jesús dice tetelestai, cambia el rumbo y el destino de la humanidad para siempre. Una sola palabra. ¿Por qué cambia el destino? Porque en su muerte encontramos esperanza en nuestra desesperanza. En su muerte encontramos vida. En su muerte Jesús da este grito. Se humedece los labios para erguir su cuerpo y dar un grito que sigue causando eco miles de años después en nosotros. Tetelestai, se ha cumplido, punto final. ¿Y saben qué es lo que me preocupa? Y como pastor, como un pastor de esta iglesia, que no todos los que estamos aquí celebramos esta declaración con todo lo que somos. Muchos de los que estamos aquí es como, sí, muy bonito todo eso, pero ¿qué más? Dígame algo más bonito, más interesante. Pero es que esto es todo. Aquí se acabó. Punto
final. Y yo creo que la razón por la que esto no tiene un significado profundo y relevante en nuestras vidas es porque no tenemos un entendimiento de lo que está en juego. No tenemos un entendimiento de qué es lo que está en juego. Necesitamos una perspectiva clara de quién es Dios, de quiénes somos nosotros, para de esa manera tener un entendimiento del porqué de la cruz. Quiero nada más desarrollar un poquito esta idea, ¿ok? Dios, ¿quién es Dios? Desde el inicio las Escrituras nos dejan claro que Él es un Dios eterno, un Dios perfecto, un Dios santo, un Dios justo, un Dios bueno, ¿verdad? Y ese Dios trino escucha esto, no necesita nada de nosotros. Ese Dios es perfecto, completo, santo y justo y no lo necesita a usted y no me necesita a mí. Entonces, como un Dios santo, no hay espacio en Él para nuestra imperfección, para nuestra perversidad, para nuestra suciedad, para nuestra inmundicia, para nuestras mentiras, para nuestro pecado. No hay espacio en Él. Sería contradecir su propia naturaleza. Y vamos al puro inicio. En Génesis capítulo 2, el versículo 16, Dios le da unas instrucciones a Adán y a Eva. Dice así: mandó Jehová Dios al hombre diciendo, le dijo esto: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Ok, una instrucción, todos la hemos escuchado. Mira lo que dice: porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, Él puso las cosas sobre la mesa, lo dejó claro. El día que desobedezcamos, que pequemos, que confiemos en nosotros mismos, que pequemos, ¿cuál va a ser la paga de eso? Ciertamente morirás. Entonces, ¿qué pasa? Que Él no puede pasar por alto su propia palabra. Él es un Dios santo y perfecto, no se puede equivocar. Él no puede decir, no, cambio de opinión. Ya lo que dije a Adán y a Eva ya no es así. Cambio de planes, ahora vamos a hacer esto. Eso no es un Dios justo, eso no es un Dios perfecto, es un Dios que cambia. Entonces, siendo un Dios justo y perfecto, cada uno de nosotros nos encontramos hoy contra la espada y la pared porque hay malas noticias para nosotros, porque al igual que Adán y Eva, cada uno de nosotros hemos desobedecido a Él. Cada uno de nosotros hemos pecado contra Él. Romanos 3:23, todos han pecado, no hay ni uno solo. Todos hemos pecado. Y ese día, cuando pequemos, ¿qué dijo desde el inicio que era la paga? La muerte. Entonces, ¿cuál es la única manera para que un Dios perfecto, justo, siga siendo fiel a sí mismo, no se contradiga, y aún así podamos ser reconciliados con Él? ¿Cuál es la única manera para que Él pueda satisfacer la consecuencia de nuestro pecado sin contradecirse a sí mismo? La única respuesta es la cruz, demostrando su amor a través de Jesús. La única respuesta es Jesús. Entonces Dios, escucha esto, Dios no nos perdona haciéndose de la vista gorda de lo que hicimos. Dios no nos perdona ignorando nuestra suciedad, nuestra perversidad, nuestras mentiras, nuestro egoísmo. Esa no es la manera en la que Él trabaja, sino que Él mismo diseña y planea y provee un plan, un camino. ¿Y cuál es ese camino? Es la cruz, es Jesús, es su muerte. Y por eso Jesús, clavado en una cruz, se humedece los labios para pronunciar esto: se ha cumplido. Dios proveyó un camino para que nosotros podamos ser reconciliados con Él y Él siga siendo justo y santo, porque alguien pagó por nosotros. Alguien pagó por nosotros. Mira este versículo. 2 Corintios 5:21 dice: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Otras versiones dice, en lugar de que fuera la ofrenda por nuestro pecado, otras versiones dice que Él se hizo
pecado. Él se hizo pecado. Entonces escuchen esto, se ha cumplido, tetelestai. ¿Qué se ha cumplido? Que Cristo, quien nunca pecó, pagó tu deuda, pagó mi deuda. ¿Quién hizo que eso pasara? Dios hizo que eso pasara. No lo hiciste tú, no lo hice yo, no lo hizo ningún pastor. ¿Y para qué pagó su deuda? Para que tuviéramos una relación correcta por medio de Cristo. Se ha cumplido, tetelestai, se acabó. Buenas noticias. Jesús en su muerte está celebrando. Jesús en su angustia está de alguna manera encontrando gozo en que cumplió su objetivo. Tetelestai, esa declaración lo cambia todo. Seguimos leyendo, dice versículo 31, que ese era el día de la preparación. Y los líderes judíos no querían que los cuerpos permanecieran allí colgados el día siguiente, que era el día de descanso. Dice, y uno muy especial porque era la semana de la Pascua. Entonces le pidieron a Pilato que mandara a quebrarles las piernas a los crucificados para apresurarles la muerte. Así podrían bajar los cuerpos. O sea, estos líderes judíos, nosotros decimos, son unos pedigüeños. No les bastó con que los crucificaran, sino que, hey, Pilato, apúrese, mátelos más rápido porque mañana es un día especial para nosotros y estamos aquí perdiendo tiempo. Una sinvergüenzada, una arrogancia de parte de estos muchachos. Versículo 32. Entonces los soldados fueron y les quebraron las piernas a los dos hombres crucificados con Jesús. Que van, quieran las piernas. Versículo 33. Cuando llegaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto. Así que no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y de inmediato salió sangre y agua. La información anterior proviene de un testigo ocular que presenta un relato fiel. Él dice la verdad para que ustedes también continúen creyendo. Eso lo está diciendo Juan de sí mismo. Versículo 36. Esas cosas sucedieron para que se cumplieran las escrituras que dicen: ni uno de sus huesos será quebrado y mirarán al que atravesaron. Entonces, si usted se ha dado cuenta, hace 2 semanas hablamos de esto, Juan no está manipulando nuestras emociones ni tratando de hacernos sentir mal ni lástima, sino nos está dando hechos, realidades, ¿verdad? Nos está diciendo, pasó esto y pasó esto. Y hay una cosa que Juan está asegurándose que usted y yo lo tengamos claro, y es lo siguiente: Jesús murió. Jesús murió. Jesús murió. Él no se desmayó, Él no se hizo el muerto, no. Los soldados romanos, quienes tenían vasto conocimiento en la crucifixión, en diferentes métodos de ejecutar personas, ni siquiera tuvieron que quebrar las piernas, porque era evidente para ellos que ya estaba muerto, dice el versículo 33. Y aún en este momento Dios en su soberanía, en algo tan trivial, sigue cumpliendo profecías, sigue cumpliendo palabras del Antiguo Testamento, porque en este momento Salmos 34:20 dice que el Señor protege los huesos de los justos, ni uno solo es quebrado. Entonces piensen esto: los soldados en su rutina ahí nada más quebrando piernas, no se las quiebran a Jesús. Y parece algo como trivial, pero aún en ese insignificante detalle, nuestro Dios está con las riendas en su mano, escribiendo la historia y dejándonos claros a ti y a mí que Él es Rey y que Él está a cargo de este plan de redención. Entonces dice que al no ver señales de vida, ¿verdad? Al no ver sufrimiento ni terror, imagínense que es estar crucificado y encima de eso ver que van a quebrar las piernas. Al ellos ver que no había respuesta en la vida de Jesús, uno de ellos le atravesó el costado y algo muy interesante pasa. Dice que sale sangre y agua. Y Juan dice, hey, eso lo vi yo y se los digo para que ustedes crean.
Entonces, hay muchas maneras médicas de explicar este fenómeno. La que más le da el punto, básicamente sostiene que hay algo que se llama, si hay un doctor aquí, tal vez lo puede explicar mejor, pero hay algo que se llama saco pericárdico, que es algo que rodea el corazón y que lo sostiene en el tórax, ¿verdad? Y está formado por una sustancia acuosa que no se combina con la sangre. Piensa en el agua y el aceite. Entonces, en ese momento, cuando le clavan a Jesús una lanza en su costado, sale agua y sangre, representando que el corazón de Cristo explotó. Y muchos comentaristas inclusive lo dicen de esta manera: Jesús murió con un corazón roto. Pero yo creo que Juan, más allá de darnos una autopsia para saber con detalles de qué murió Jesús o no, él más bien nos está dejando algo claro, y es decirnos: hey, Jesús murió. No hay manera alguna para que alguien pueda someterse a tal castigo y que salga esa sustancia acuosa y sangre, y que alguien pueda atreverse a decir que se hizo el muerto. Y espero no ser spoiler, ¿verdad? O contarles lo que sigue más adelante, la próxima semana. Pero Jesús resucita. Y Jesús se le aparece a muchas personas. O sea, muchas personas lo ven. Entonces, es de esperarse que muchas personas, al ver a Jesús caminando, iban a decir: no, este se hizo el muerto, este nunca se murió, este se desmayó, ¿verdad? Pero Juan nos está diciendo: hey, yo estaba ahí y yo lo vi con estos ojitos. Es lo que dice en ese versículo entre paréntesis. Y la razón por la que les doy este detalle de agua y sangre es para que no haya duda de que sí o sí murió. Y murió para que se cumplieran las escrituras, ¿verdad? Él es el Cordero de Dios que no tiene que ser herido o maltratado, tiene que morir. Murió, y les cuento eso para que crean, dice Juan. Para que crean. ¿Cómo no vamos a creer si Él cumple lo que dice? Recordemos en Juan capítulo 10, voy a leerlo brevemente. Jesús dice: nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente como sacrificio. Pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y para volver a tomarla. Entonces Juan nos está diciendo: pasó esto. Hey, si usted tiene oídos para oír, escuche, pasó esto. Las escrituras se están cumpliendo. Y Él dijo: tetelestai. Pongan su fe en Él, crean. Él es el Mesías, Él es todo lo que necesitan. Despabilense, está diciendo Juan. Versículo 38. Dice que más tarde José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús, oiga, un discípulo secreto, por temor a los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. Lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Llevó consigo unos 33 kilos de ungüento perfumado, una mezcla de mirra y aloe. De acuerdo con la costumbre de los entierros judíos, envolvieron el cuerpo de Jesús untando con las especias en largos lienzos de lino. Versículo 41. El lugar de la crucifixión estaba cerca de un huerto donde había una tumba nueva que nunca se había usado. Y como era el día de preparación para la Pascua judía y la tumba estaba cerca, pusieron a Jesús allí. Entonces piensen esto: nosotros tenemos conciencia y conocemos de los 12 discípulos de Jesús cercanos, ¿verdad? Los que tenemos historias. Pero es de esperarse que el mensaje de Jesús y sus señales habían abierto los ojos de muchas otras personas que también lo seguían, ¿verdad? Y este es el caso de nuestros agentes 007 que encontramos hoy en este pasaje. El agente secreto José y el agente secreto Nicodemo. Ellos están camuflados por miedo a lo que iban a decir los demás, por miedo a perder sus privilegios, por miedo a perder su estatus, por miedo a perder su influencia, por miedo a perder sus amigos. Pero en este momento, ambos salen del anonimato y responden en humildad y obediencia. Ellos eran hombres ricos y tenían dinero. José tenía una propiedad donde tenía una tumba nueva de paquete en Jerusalén. O sea, piensen eso. Es alguien que tenía
bienes materiales. Y se nos dice que Nicodemo llevó 33 kilos de ungüento perfumado, que también era bastante costoso. Entonces eran dos hombres adinerados con facilidad, lo cual, pónganse a pensar, pudieron fácilmente pedirle a alguno de sus siervos que hicieran esto. Pero ellos no hicieron eso, sino que lo hicieron con sus propias manos. Yo quiero que piense en esto. El cuerpo de Jesús pudo haber estado colgado algunos minutos en la cruz, en el madero, mientras José iba y pedía a Pilato permiso. Y cuando finalmente vienen, probablemente ellos mismos tuvieron que bajarlo del madero, de la cruz, remover su cuerpo ensangrentado, remover cada uno de los clavos, de las estacas de hierro, de sus manos, de sus pies. Tuvieron que llenarse de cualquier tipo de líquidos corporales. Le limpiaron la espalda desgarrada, en carne viva. Pusieron ungüento en ese rostro deformado. Le quitaron astillas, espinas que estaban clavadas en su frente. También sanaron la lanza que abrió su costado. Todo eso lo hicieron con sus propias manos. ¡Qué momento! Sumamente difícil físicamente y también emocionalmente para ellos dos. Y un punto aquí que yo creo que no podemos dejar pasar es que hay cosas en nuestra fe que nosotros tenemos que hacer por nosotros mismos y nadie puede hacer por nosotros. Ellos pudieron mandar a alguien, pero en el momento del momento declararon su fe personal, obedeciendo y metiendo manos en el asunto. Y hay una enseñanza para nosotros. Tú no te vales de la fe de tu papá ni de tu esposa. Tu fe es personal. Y aún en este detalle, de nuevo tan trivial, se está cumpliendo Isaías 53, versículo 9, dice que él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Entonces así, atendido por dos discípulos secretos, Jesús fue sepultado. Jesús fue azotado, Jesús murió y Jesús fue sepultado. Y la muerte de Jesús nos estremece en lo más profundo por la injusticia, por la brutalidad de los romanos, por la arrogancia y la altivez de los líderes judíos. Nos estremece, nos duele, pero a la vez es esa misma muerte que nos lleva a celebrar el hecho que la misión de Cristo se cumplió para rescatarnos del poder del pecado y de la muerte para la gloria de Dios Padre. Entonces, en lugar de pasar la hoja tan rápido y celebrar su resurrección, hagamos una pausa y nada más mastiquemos y sentémonos a contemplar y reflexionar el amor extravagante e incondicional de Cristo, quien voluntariamente tomó nuestro lugar. Y yo nada más quiero compartir 3 puntos que a mí personalmente me impactaron de este relato. El primero es que la muerte de Cristo, pónganse a pensar en esto, nos deja claro lo serio que es nuestro pecado. Pónganse a pensar en esto. La muerte de Cristo nos deja claro que nuestro pecado es algo serio. No es algo insignificante. No es algo a lo que nosotros debemos acostumbrarnos. ¿Cómo nos vamos a acostumbrar a vivir en pecado si nuestro pecado fue la razón por la que Él entregó su todo en una cruz? La vida cristiana nos hace odiar el pecado, no minimizarlo, no justificarlo, no hacernos los locos de la vista gorda, sino que su muerte nos lleva a tomarlo en serio. Y si tú estás aquí hoy viviendo abiertamente, sin vergüenza con algunas cosas, que la muerte de Cristo te recuerde que la paga de tu pecado es la muerte, que la paga de tu pecado es seria, que no lo puedes pasar así desapercibido y ya. Pero la muerte de Cristo también nos recuerda que su obra es completa,
¿Qué quiere decir eso? Que no es un trato 50-50. Jesús, tú das esto y yo me comprometo a dar esto, ni 70-30, ni 80-20, ni 90-10, ni 99-1. Todo se trata de lo que Él hizo. No podemos agregarle nada a su obra completa. No podemos ganarnos un poquito de su favor o una gotita de sangre más. No, toda su plan, aún desde venir en forma de bebé, es para su gloria, es para su honra, es para su crédito. Y nosotros nada más podemos responder en obediencia. Podemos descansar en su obra completa. He leído muchos versículos, pero Isaías 64, versículo 6, dice que nuestros actos de justicia, o sea, lo que tú crees que mejor puedes hacer para devolverle a Dios, dice que no son más que trapos sucios. La muerte de Cristo nos recuerda que su obra es completa y se trata de Él y no de nosotros. La muerte de Cristo nos deja claro que el pecado es serio, que su obra es completa y nos mueve finalmente a creer y a obedecer, como lo hicieron José y Nicodemo. Discípulos secretos en este momento, al ver a Cristo cumpliendo su palabra, no pudieron hacer otra cosa más que responder entregando todo lo que tenían, estando dispuestos a ser rechazados. De hecho, en los registros judíos no aparecen sus nombres, probablemente los expulsaron como traidores. La muerte de Cristo nos mueve a creer y a obedecer. Y yo te pregunto, ¿estás dispuesto a entregar tu vida a Él? Nosotros no venimos a la iglesia para sentirnos bien con nosotros mismos, ni para ganarnos su favor, sino para adorar al único que pudo salvarnos y al único que puede traer consuelo a nuestras vidas aún el día de hoy. ¿Cuál es tu perspectiva de la muerte de Cristo? ¿La pasas por alto o estás consciente del significado y el poder de esa palabra, de Telestai? Todo se ha cumplido, todo se ha cumplido. Yo lo he cumplido. Tú descansa, pon tu fe en mí y recibe la vida que puedo darte a través de mi muerte. Eso es lo que Cristo nos está diciendo hoy. Oremos. Padre, te doy gracias porque por medio de tu palabra nos ubicas y nos orientas a la verdad. Nos recuerdas que tú eres Dios y que nosotros somos pecadores. Nos recuerdas que si no es por tu gracia, por tu muerte, nosotros no tendríamos esperanza de vida, no tendríamos esperanza para estar contigo. Pero es a través de tu sufrimiento, de tu sangre, de tu muerte, que tu obra es completa y ahora nosotros podemos encontrar esperanza en ti. Padre, ayúdanos a responder en obediencia, a responder rindiendo todo lo que somos. Pues es lo único que podemos hacer en respuesta a lo que has hecho por nosotros. Te amamos y vivimos para tu gloria. Amén.